Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Apple Pencil Pro para utilizarlo con tu nueva tableta, la iPad Pro con M4 o la iPad Air con M2, en este video te estaré dando varios trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a este nuevo lápiz. Así que comencemos. Como mencioné al principio del video, cabe la pena recalcar que este nuevo Apple Pencil Pro solamente funciona al momento de hacer este video en el 2024 con la iPad Pro con el procesador M4, ambos modelos, tanto el de 11 pulgadas como el de 13 pulgadas, como también la iPad Air con M2 en ambos modelos también, así que ten eso en consideración a la hora de pensar en comprarte este nuevo Apple Pencil Pro. Comencemos hablando de las nuevas funciones del Apple Pencil Pro y para poder mostrártelo vamos a ir en las herramientas a la pluma fuente que nos permite ver la nueva función que se llama Barrel Roll, que en español lo que significa es que vas a poder rotar el lápiz para poder manipular esta herramienta de diferentes maneras. Aquí tenemos el lápiz, voy a llevarlo aquí encima de la tableta y puedes ver que mientras roto el lápiz vas a poder ver que la animación, ¿verdad? Cómo es que estaré pintando va a ser diferente. Por ejemplo, si lo muevo así diagonal y lo muevo hacia abajo, pues va a crear una línea un poco más fina, ya que estará detectando cómo yo roto el lápiz. Si por ejemplo lo tengo así, pues pinto hacia abajo, va a pintar un poco más grueso de que si dibujo de esta manera, que sería un poco más delgada esa línea. Obviamente esta función de Barrel Roll va a ser más importante dependiendo de la pluma o la herramienta que utilices. Obviamente si es una herramienta más circular, pues no vas a poder ver mucha diferencia, como por ejemplo la crayola o este marcador. Realmente lo vas a poder notar más en este tipo de herramientas, que va a poder cambiar dependiendo si lo utilizas de forma ancha o de forma delgada para poder dibujar o pintar. La nueva gran función del Apple Pencil Pro es que tiene un sistema para poder detectar cuando aprietas este lápiz, así que cuando aprietas el lápiz vas a sentir un poquito de vibración. Obviamente esa vibración no te la puedo mostrar en el video, pero cuando lo aprietas realmente vas a sentirlo. Ahí me recuerda cómo se siente apretar los AirPods Pro 2 para poder entonces pausarlos o entonces reproducir la música, así que es una vibración bastante similar y de esta manera vas a poder tener este menú flotante en vez de tener que bajar aquí y cambiar las herramientas. Simplemente aprietas el lápiz y vas a poder cambiar entre las diferentes herramientas. Digamos que quiero este marcador, empiezo a dibujar, ahora me cansé y quiero cambiar el color, quiero que sea verde, pues va a ser un poco más rápido que tener que estar yendo acá abajo para poder cambiar entre las diferentes herramientas. Esta otra función del nuevo Apple Pencil Pro no es nueva para las iPad Pro, pero sí para la iPad Air con el procesador M2, y es que este lápiz ahora tiene la función de hover, y esto lo que significa es que la tableta te va a poder mostrar antes de que empieces a pintar que realmente estás utilizando como herramienta. Aquí añadí la crayola para que sea un poquito más marcado. Vamos aquí a mostrar el lápiz y puedes ver que ya la tableta me va mostrando que voy a pintar con la crayola en el color rojo, pero si por ejemplo lo cambio a azul, pues ahora cuando acerque el lápiz se va a ver como ese color azul y que estoy utilizando la crayola. Pero si por ejemplo estoy utilizando el marcador, pues se va a ver obviamente de ese tamaño. También si por ejemplo cambio el tamaño de la punta del marcador, pues también eso mismo lo estará mostrando en la pantalla de la iPad antes de comenzar a pintar, para que sepas qué exactamente estará pasando antes de hacer lo que quieras hacer. Esto que te voy a contar ahora no es un truco, sino algo bastante sorprendente lo que puede hacer este nuevo Apple Pencil Pro en tu tableta, y es que digamos que por ejemplo aquí escogí la pluma fuente y acerco el lápiz. Aquí quizás no se estará viendo, pero te estaré mostrando otro video para que puedas ver que el lápiz estará creando una sombra encima de la pantalla para darte un efecto de que realmente estás utilizándolo, y va a cambiar la sombra si por ejemplo tienes el lápiz un poquito más arriba o si lo tienes más abajo, pues la sombra va a ser un poquito más fuerte, y entre más te vas acercando más fuerte será la sombra, para que te haga creer que realmente el lápiz está creando una sombra sobre esa superficie que estás utilizando para dibujar o pintar. Una de las nuevas funciones que tiene tu Apple Pencil Pro es que ahora funciona con la tecnología de encontrar o con la aplicación Find My, así que cuando conectes tu Apple Pencil por primera vez te estará apareciendo esta animación para poder vincularlo, etcétera, y te estará preguntando si lo quieres entonces unir a la aplicación de encontrar para que puedas utilizar esta aplicación para encontrar tu lápiz perdido. Por ejemplo, en mi caso, como ya yo lo añadí y lo probé con mi iPad Air con M2, vamos aquí a apretar el botón de más y puedo aquí buscar agregar Apple Pencil, y aquí obviamente me estará apareciendo esta interfaz para confirmar que estaré agregando el lápiz. Le doy a agregar al lápiz y ahora será parte de esta lista de dispositivos que vas a tener en la aplicación de encontrar para poder encontrarlo. Obviamente no tiene una bocina, así que no es que va a estar sonando, pero vas a poder encontrarlo, o por ejemplo saber dónde exactamente fue que se dejó, para que si por ejemplo fuiste a la oficina
oficina y lo dejaste en la oficina, pues se pueda registrar esa conexión y puedas saber que lo dejaste allá y no se te perdió en tu casa. Una vez lo tengas añadido, obviamente mientras esté conectado a la tableta va a decir que está puesto aquí porque lo tengo aquí en la tableta, pero una vez lo desconecte vas a poder ver que se activa aquí este icono diciendo que está cerca el lápiz, así que obviamente si está un poco lejos pues me va a permitir buscarlo. Obviamente como mencioné pues no va a estar sonando porque no tiene una bocina, así que simplemente te va a poder dejarte saber la ubicación del lápiz utilizando la conexión de Bluetooth, así que no va a sonar de esa manera, pero vas a poder encontrarlo fácilmente. Esta otra función es algo nuevo específicamente del Apple Pencil Pro, pero quizás si no has utilizado un Apple Pencil quizás no conoces esta función, pero es que además de poder apretarlo para activar este menú flotante, también puedes hacer doble toque y eso te permitirá cambiar, por ejemplo, entre la borra, ¿verdad? Para poder borrar lo que quieras en un dibujo, y entonces cuando toques otra vez vas a poder cambiar entre el lápiz para que puedas dibujar, y si tocas otra vez 2 veces estarás entonces borrando. Y lo bueno es que como este lápiz tiene este sistema de vibración, vas a poder realmente saber que activaste este sistema de doble toque, algo que anteriormente no tenías ninguna señal de que funcionó, simplemente viendo que cambió el icono aquí en la parte inferior, pero ahora vas a saber que está cambiando este sistema de borrar o dibujar gracias al sistema de vibración. Una función sumamente útil si piensas utilizar este lápiz para poder tomar notas es que el sistema automáticamente va a poder convertir eso que estás escribiendo para poder entonces detectarlo y que puedas mantenerlo como por ejemplo obviamente pues texto para que puedas preservar esas notas. Vamos a decir, escribir aquí hola, ¿cómo estás? Y una vez tengas esto escrito, vas a poder entonces tocar este texto como si fuese texto escrito de forma digital. Y vamos a seleccionar todo este texto y aquí te van a aparecer varias opciones, como por ejemplo puedo copiar como texto, aprieto aquí este botón, puedo añadir un poco más de espacio, enderezar si por ejemplo escribes bastante virado como yo, pero también entonces puedes decirle a copiar como texto para que entonces esté disponible como texto, y ahora cuando dejo el dedo apretado puedo entonces convertirlo en texto para que de esta manera puedas convertir esas notas que escribiste a mano en texto digital. Por otro lado, si quieres asegurarte de que todo lo que escribas se convierta de forma automática en texto digital, pues tendrías que seleccionar esta herramienta aquí de la izquierda, que es como un lápiz con una letra A. Pues ahora todo lo que escribas se estará convirtiendo en texto. Como puedes ver, se va añadiendo a esta línea. Vamos a escribir listo aquí y vas a poder ver que todo lo que vas a estar escribiendo se estará convirtiendo en texto digital, así que puedes utilizar estas dos alternativas dependiendo si prefieres tomar notas a manos y ver cómo entonces se ve tu escritura, o si quieres que se convierta automáticamente en texto. Cabe la pena mencionar que este sistema de poder escribir con el Apple Pencil lo puedes hacer en cualquier área donde puedas escribir texto de forma regular utilizando un teclado. Aquí estamos en Google, pues en vez de simplemente escribir con el teclado, puedo entonces borrar aquí el texto. Vamos aquí a borrarlo y puedo entonces comenzar a escribir. Aquí voy a escribir, esto simplemente es un ejemplo, voy a escribir Google y pues puedo utilizarlo para navegar y escribir donde quiera, mensajes, direcciones, en fin, donde haya un espacio para poder escribir texto, vas a poder utilizar tu lápiz para poder escribir en ese lugar. Algo muy importante para las personas que toman notas, quizás como de matemáticas, o quieres escribir y dibujar diferentes diagramas, cabe la pena mencionar que tu Apple Pencil es bastante inteligente, y si haces diferentes figuras, aquí hice un cuadrado y dejas el dedo apretado, pues el sistema automáticamente va a crear un cuadrado perfecto, y esto funciona para múltiples figuras. Aquí tengo un círculo y también funciona. Yo creo que funciona también para el corazón. Vamos a ver si funciona también para el corazón, también para una estrella. Vamos a ver si lo detecta porque quedó media fea. Ahí va a funcionar. Así que puedes utilizar este lápiz para crear un sinnúmero de figuras geométricas y el sistema automáticamente las enderezará para que queden perfectas. Obviamente este Apple Pencil Pro será excelente para poder rellenar documentos. Por ejemplo, si lo escaneaste con tu tableta, vas a poder rellenar ese documento utilizando este lápiz, y obviamente también vas a poder firmarlo. Aquí tengo un contrato simplemente falso, le doy aquí al botoncito de como esta flecha hacia abajo, le di a vista previa, y cuando toco aquí el botón de rellenar me van a aparecer todos estos espacios, y aquí voy a escribir por ejemplo el día 17, vamos aquí a dibujar, toco aquí el 17 y puedo entonces seguir llenando ese espacio, este otro espacio, puedo llenar, y vamos entonces hasta la parte final donde entonces obviamente tendría que firmar el documento. Pues aquí donde pondría la firma, pues puedo firmar aquí fácilmente utilizando el lápiz. Así que además de poder escribir y tomar notas, también lo vas a poder utilizar para poder rellenar cualquier documento que hayas escaneado o que hayas recibido en tu tableta. Bueno, luego de enseñarte todas estas funciones, vamos ahora a la parte de configuración de este lápiz para poder enseñarte otras funciones más que vas a poder encontrar
encontrar para que puedas sacarle el máximo a este lápiz. Vamos aquí a la parte de configuración, vamos obviamente a la sección del Apple Pencil Pro y aquí vas a poder recibir mucha información como por ejemplo su batería, y aquí tenemos la parte de las acciones, por ejemplo apretar, mostrar la paleta de herramientas. Esto lo estaremos viendo un poco más detallado en breve, pero aquí puedes encontrar todas las herramientas que vas a poder cambiar cuando entonces aprietas el lápiz. Por ejemplo, cambiar entre la herramienta actual, el lápiz o lo que sea que estés utilizando y el borrador. Si no prefieres el doble toque que demostré anteriormente, también vas a poder cambiar entre la actual y la anterior. Por ejemplo, si tienes el borrador y estabas utilizando el lápiz o cualquier otra herramienta, vas a poder cambiar, mostrar la paleta de colores, mostrar atributos de la tinta y la parte de atajos, que te estaré enseñando en breve un poco más trucos de cómo utilizar este lápiz a un nivel súper profesional. Y entonces aquí vas a poder apagar esta función si no quieres utilizarla, y la parte de la sensibilidad, si por ejemplo se te está activando bastante fácil, pues puedes reducir la sensibilidad o aumentarla si no se está detectando fácilmente. Yo creo que la fórmula que viene predeterminada está bastante bien, pero obviamente juega con esta parte si por ejemplo te está dando un poco de problemas activar esta función. Obviamente, como te mencioné, también tenemos la opción de tocar dos veces y aquí vas a poder cambiar entre las diferentes funciones. Si por ejemplo prefieres mostrar la paleta de colores con el doble toque o mostrar cómo cambiar la tinta y lo que estás utilizando con este lápiz, así que vas a obviamente controlar un poco más de lo que hace este sistema de doble toque para que tengas más control con tu lápiz. Aquí tienes diferentes efectos, como por ejemplo la parte de acercar, que se cree la sombra como vemos aquí, que por ejemplo se vea cuando estás acercando el lápiz directamente a la pantalla. La parte de la vibración, si quieres apagarlo, en mi opinión esto es lo más importante de este lápiz, así que ten eso en consideración. Pero aquí en la parte inferior tenemos diferentes gestos que podemos activar si nos deslizamos desde las diferentes esquinas inferiores de la tableta. Aquí de forma predeterminada se crea la parte de capturar pantalla, así que si te deslizas desde la izquierda hacia arriba vas a poder hacer una captura de pantalla, o lo puedes cambiar a notas rápidas, y de forma contraria pues puedes hacerlo al revés, que de la derecha se active la captura de pantalla o la nota rápida, y te estaré enseñando cómo funciona esto ahora mismo. Digamos por ejemplo que lo tengo configurado de esta manera: esquina inferior crea una captura de pantalla, pues si me deslizo desde aquí estaré creando una captura de pantalla, y puedo parar un momento. Si por ejemplo me arrepiento, puedo regresar atrás y no se hace la captura de pantalla, pero si termino la acción se estará haciendo esta captura de pantalla para poder dibujar en ella, tomar notas, cortarla, en fin, lo que puedes hacer con una captura de pantalla de forma general. Y entonces desde la derecha se estará creando esta nota rápida que puedo dibujar, tomar notas, escribir, en fin, lo que tú quieras, en donde sea que estés, en cualquier aplicación, para que obviamente puedas crear esta nota rápida donde tú quieras. Pero bueno, pasemos ahora a los trucos pro que puedes hacer con este Apple Pencil Pro. Y es que algo que puedes hacer en la parte de apretar en este gesto es que puedes activar un atajo, y aquí vas a poder buscar entre los diferentes atajos que has creado o los que te sugiere automáticamente este sistema aquí en lo que te ofrece Apple en la tableta. Y aquí por ejemplo tengo todos mis atajos, y aquí por ejemplo podemos hacer varias cosas, como por ejemplo si que prefieres tener como una música para dibujar, pues simplemente cuando toques aquí, aprietes el lápiz, va a poder comenzar esa música que utilices para dibujar, para relajarte. Ahí comenzó la música, obviamente no se está escuchando porque pues estoy grabando aquí, no quiero ningún copyright en mi video de YouTube, pero a mí me gusta dibujar y trabajar utilizando música de videojuegos, y aquí está corriendo simplemente haciendo este toque en el Apple Pencil Pro. Otro atajo que pudiera ser útil es este que yo creé, que te permite entonces abrir dos aplicaciones a la misma vez. Por ejemplo, la aplicación de notas y Safari. Si estás haciendo notas de alguna investigación en tu tableta, pues puedes activar este atajo. Te estaré compartiendo todos estos atajos en la parte de descripción de este video. Y ahora cuando haga este toque del lápiz se estarán abriendo estas dos aplicaciones, Safari y una nota que tenía abierta anteriormente, para poder entonces continuar esa investigación. Un atajo bastante útil pudiera ser el de abrir la aplicación de notas e ir directamente a una nota. Vamos aquí a apretarlo y puedes ver, estoy yendo directamente a la nota que teníamos anteriormente. Obviamente tú puedes configurar este atajo para abrir una nota específicamente si es la que estás trabajando recientemente, así que tienes mucha opción para poder utilizar este Apple Pencil Pro. Un atajo que también puede ser bien importante, especialmente para los artistas, es entonces apagar la función de True Tone, que es un sistema que le permite a la pantalla cambiar el color y la temperatura para cuando por ejemplo está un poco ya oscuro de noche, pues se convierte un poco más amarillenta. Pero obviamente si estás dibujando y quieres colores bastante precisos, pues no vas a querer esta función activada, así que simplemente apretando este botón se va a poder apagar esta función de True Tone. Vamos aquí a la parte de la brillantez y como puedes ver está apagada la función de True Tone. También puedes activarlo con lo de Night Shift para que se vea, como mencioné, un poco más naranja, o la parte del tono que mencioné para que se vea un poquito más
adaptada a la luz ambiental donde te encuentres, así que puedes utilizar el Apple Pencil Pro para poder apagar esa función de tu tableta. Y el último atajo que te recomendaría sería uno enfocado en cambiar, valga la redundancia, los enfoques. Así que si por ejemplo creaste un atajo que te permite cambiar de un enfoque de trabajo o de dibujar, en fin, puedes configurarlo como tú quieras. Yo tengo por ejemplo el enfoque para poder entonces comenzar a trabajar, así que tengo esta alternativa y como puedes ver aquí se ha activado el enfoque de no molestar. Una vez más, puedes configurar cualquiera de los enfoques que tengas en tu tableta utilizando este enfoque para que con tan solo apretar el lápiz entres en el enfoque que quieres estar, ya sea el de dibujar o el de trabajar, para que tengas un poco de más de control de cómo funciona tu tableta. En fin, yo creé una carpeta con múltiples enfoques para poder tener acceso a estos aquí en el Apple Pencil Pro, pero obviamente tú puedes crear los que tú quieras dependiendo de los usos que quieras darle a tu Apple Pencil Pro y a tu iPad, así que ten eso en consideración de que el Apple Pencil Pro es bastante poderoso si añadimos esta función de atajos para poder abrirlos con tan solo apretar este lápiz. Y con ese último consejo te he dado varios trucos y tips para que puedas sacarle el máximo a este Apple Pencil Pro. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la descripción de este video, y si tienes algún otro truco también compártelo con las personas aquí en los comentarios para que más personas puedan sacarle el máximo a este nuevo Apple Pencil Pro. Ahora que hemos llegado al final, si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.